Vamos a poner aquí. Ya. Entonces, buenas noches con todos, doctores. El día de hoy les voy a exponer acerca de lo que es la dermatitis atópica. Básicamente nos hemos basado en la guía americana de la Sociedad de Dermatología y vamos a enfocarnos sobre todo en lo que es el diagnóstico y el manejo de la dermatitis atópica. Bueno, este es el contenido y los diferentes puntos que vamos a tratar rápidamente. Vamos a hablar de lo que es factores de riesgo, patogénesis, las manifestaciones clínicas y, como les dije, ya nos vamos a enfocar en el diagnóstico y el manejo en sí de la enfermedad. En cuanto a lo que es una pequeña introducción, bueno, la dermatitis atópica se caracteriza por ser una enfermedad de presentación muy común en la edad pediátrica, sobre todo entre los 3 a 6 meses de edad. Aproximadamente el 60% de los niños con dermatitis atópica la presenta en el primer año de vida y el 90% de ellos debutan antes de los 5 años. La mayoría tiene una resolución a la edad adulta, aunque un 10 a 30% no lo hace, e incluso también puede haber un porcentaje muy pequeño que puede debutar en la adultez. La clínica va a variar según la edad y la cronicidad de las lesiones, donde el paciente puede presentar eritema, edema, cirosis, erosiones o liquenificación, ¿no? La distribución va a ser variada según la edad, ¿no? El prurito va a ser un sello distintivo de esta enfermedad. En cuanto a lo que es la definición, la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica, pruriginosa, de curso recurrente, que se ha asociado mucho al aumento de la inmunoglobulina E y a antecedentes personales y familiares de alergias, sobre todo de alergias tipo 1, ¿no? Como la rinitis, el asma alérgico o las alergias alimentarias. En cuanto a los factores de riesgo que tenemos en la dermatitis atópica, principalmente son dos, los más consistentes, lo que son en sí los antecedentes familiares de atopía y las mutaciones en las funciones del gen de la filagrina, ¿no? La atopía, se ha visto que el 70% de los niños o de los pacientes presentan algún antecedente familiar, siendo o teniendo ellos un riesgo de 2 a 3 veces más si uno de los padres tiene algún antecedente de atopía, y de 3 a 5 veces más si ambos padres tienen alguna enfermedad alérgica, ¿no? En cuanto a lo que es el gen de la filagrina o el gen FLG, este se va a codificar la profilagrina, en la cual se va a degradar en filagrina, en monómeros de filagrina, y va a ser una proteína clave en la diferenciación de la epidermis, ¿no? Conformando así la barrera cutánea. Todos los productos de degradación de esta proteína van a formar parte de un factor natural hidratante, el cual va a contribuir a la hidratación de la epidermis. Entonces se ha visto que las mutaciones de este gen lo que van a hacer es dar un inicio temprano de una dermatitis atópica, la cual puede ser persistente y grave. En cuanto a factores que no se han encontrado relación y que antes se pensaban que podrían ser potenciales factores de riesgo, son, por ejemplo, el tipo de parto, la lactancia, ¿no? El inicio de la introducción de los alimentos sólidos. No se ha visto alguna relación. Sin embargo, hay estudios donde se ha visto que el uso de fórmulas hidrolizadas, o sea, ya sea a base de aminoácidos, pueden disminuir el riesgo de desarrollo de dermatitis atópica en aquellos pacientes que tienen alto riesgo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a los pacientes con padres, ¿no? Con padres atópicos y que pueden tener alto riesgo, se puede introducir este tipo de fórmula hidrolizada, ¿no? En cuanto a la raza, también la raza negra tiene mayor riesgo de dermatitis atópica, y en cuanto a los ácaros, se ha visto que la mayoría de niños o la mayoría de pacientes se encuentran sensibilizados a los ácaros. Sin embargo, no hay una evidencia suficiente que el tomar medidas para evitar los ácaros tenga algún efecto en lo que es la dermatitis atópica. Y respecto a los factores socioeconómicos, los estudios indican que requieren mayor cantidad de investigación en este aspecto, debido a que necesitan ver la influencia
que tienen los diferentes factores socioeconómicos con los factores confusores que pueden darse, ¿no?, en estos estudios. En cuanto a lo que es la patogénesis de la enfermedad, vamos a tener puntos importantes a considerar y dentro de ellos, por ejemplo, tenemos los defectos genéticos y la barrera epitelial, ¿no? En cuanto a lo que es los defectos genéticos, hay que considerar que la mutación de estos genes se ha visto que no tienen herencia mendeliana, está influenciado por los cambios epigenéticos, por la penetrancia incompleta, ¿no? Y se ha visto que un tercio de los cromosomas tienen genes susceptibles a la dermatitis atópica, ¿no? Y estos genes o estas proteínas que principalmente se sintetizan son proteínas estructurales o funcionales del epidermis en sí, como la filagrina, o genes que codifican proteínas reguladoras tanto del sistema innato como adaptativo. Entonces, como ya les indiqué anteriormente, la filagrina va a ser una proteína muy importante, ¿no? Y que va a estar relacionada a la severidad y al inicio de la enfermedad. Pero cabe, como se dice, destacar en este punto de que se ha visto que hay pacientes que presentan mutación de la filagrina y no tienen alguna clínica de una dermatitis atópica. Y en cuanto a lo que es los efectos de la barrera cutánea como mutación en otras proteínas tipo claudinas o cludinas, lo que se ha visto es que al haber la mutación de estas proteínas va a haber una degradación en sí, por ejemplo, de las conexiones intercelulares, puede haber un aumento de algunas proteasas, lo que al final va a llevar es a un aumento de la permeabilidad de esta barrera epidérmica y va a llevar a la pérdida de iones, a la pérdida de agua y también a la mayor presentación de antígenos hacia las células de Langhans propios de la microbiota del ambiente, ¿no? En cuanto a lo que son los cambios epigenéticos y cómo entendemos que son los cambios epigenéticos, es en sí cómo el medio ambiente va a afectar a las células del organismo mediante la activación o inhibición de factores de transcripción. Y esto lo va a hacer a través de la metilación, por ejemplo, del ARN, o a través de la acetilación de histonas, ¿no? Estos genes más conocidos, por ejemplo, que se alteran por cambios epigenéticos, como por ejemplo el aire contaminado, la dieta, la obesidad, los antibióticos, el tabaco, la industrialización, son las proteínas reguladoras del sistema inmune, los genes de la inmunidad innata, y también las proteínas que codifican diferentes factores de la diferenciación del epidermis, ¿no? Y acá tenemos entre los principales, por ejemplo, el GATA3, que va a hacer es aumentar la respuesta TGLPR2 y aumentar las interleuquinas 13 y 4, o la metilación de la proteína FOXP3, que lo que en sí va a producir es la disminución de los linfocitos T reguladores y va a favorecer las enfermedades alérgicas tipo dermatitis atópica o alergia alimentaria. Y en sí, ya viendo los factores inmunológicos de la patogénesis, existen dos hipótesis, una que se llama de adentro afuera y la otra de afuera adentro, ¿no? En cuanto a lo que respecta a la hipótesis de adentro afuera, se refiere a que hay alteraciones inmunológicas, las cuales inician el evento primario y posteriormente tienen una estimulación con el alergeno que lleva a la alteración del epidermis. Y la hipótesis de afuera adentro es donde hay una alteración en la barrera epidérmica, el cual va a ser el primer paso y que va a ser importante y requerido para que haya una disregulación inmune, ¿no? Entonces, básicamente, acá vamos a tener el sistema inmune innato, el cual va a consistir en diferentes partes, ¿no? Como se podría decir, que son las células propias del sistema inmunológico, las citocinas, los receptores de reconocimiento de patrones, los péptidos antimicrobianos y en sí la microbiota, ¿no? Y, por ejemplo, en lo que es los receptores de reconocimiento de patrones, se ha visto, bueno, que estos capturan los PAM y vamos a tener diferentes, ¿no? Como los telar receptor, los nolar receptor, o los receptores de lectina tipo C, por ejemplo, ¿no? Y se han encontrado algunos tipos o algunos polimorfismos que predisponen a la dermatitis atópica, como por ejemplo este polimorfismo R753Q, que es un polimorfismo del tolar receptor 2, en el que se ha visto de que va a haber una mayor cantidad del receptor de inmunoglobulina E, de alta afinidad, ¿no? Entonces todo ello va a llevar a una mayor expresión de CD36, a una mayor expresión de interleuquina 6 y 12. Asimismo, también se ha encontrado que los péptidos antimicrobianos, que lo que van a hacer es en sí inhibir el crecimiento de microbios
van a llevar a una mayor susceptibilidad de infecciones, sobre todo de virus, bacterias y hongos, al haber una alteración de estos, ¿no? Al haber una disregulación de estos péptidos antimicrobianos. Del mismo modo, en el sistema inmune innato recientemente se ha descubierto las células inmunes innatas tipo 2, las cuales vendrían a ser una contraparte del sistema inmunológico innato de los linfocitos T, y estas células inmunes innatas o estos linfocitos innatos, no se sabe cómo se activan en la dermatitis atópica, pero sí se ha visto que hay un mayor infiltrado en la dermis de estos tipos de linfocitos y que van a secretar mayor cantidad de interleuquinas 4, 5 y 13, ¿no? Y bueno, y hay otro fenómeno característico que aquí ya vemos propio del sistema inmunológico, bueno, del sistema inmune adaptativo, donde va a haber la presentación del antígeno y va a haber una mayor diferenciación del linfocito hacia, sobre todo, hacia la respuesta T helper 2, ¿no? Con la consiguiente liberación de las interleuquinas 4, 5 y 13. Y estas interleuquinas lo que van a hacer es atraer mayor cantidad de eosinófilos y atraer mayor cantidad de linfocitos B para que puedan producir mayor inmunoglobulina E, ¿no? Esto sobre todo a nivel de la respuesta o a nivel de la fase aguda, pero en la fase crónica lo que se ha visto es que puede haber también un aumento o una polarización a la respuesta T helper 1 que lleva hacia estos factores, por ejemplo, el factor, el interferón gamma o el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 2, la interleuquina 12, lo que van a hacer es captar o atraer mayor células T, mayor linfocitos T, siendo causantes de lo que es la respuesta crónica de la enfermedad. Asimismo, también puede haber la estimulación de otro tipo de células, como las células que tienen la respuesta T helper 22 o la T helper 17, ¿no? Y todos estos factores o toda esta respuesta se va a ver exacerbada por factores ambientales, como los alérgenos, antibióticos, la dieta, ¿no? Las infecciones principalmente. En cuanto a lo que son las manifestaciones clínicas, como les dije, es característico el prurito y también la cirrosis en estos pacientes. La distribución va a variar de acuerdo a la edad, ¿no? En menores de 2 años, se va a dar principalmente en mejillas, en cuero cabelludo, y también se puede dar en zonas flexoras, mientras que, y en esta edad también cabe destacar que es muy raro que agarre la zona genital. Mientras que en los niños más grandecitos va a agarrar las zonas extensoras, y también en los adultos, ¿no? Aquí vemos las diferentes lesiones de acuerdo a la fase aguda o a la fase crónica, ¿no? En la fase aguda lo característico es que puedan presentar lesiones eritematosas, que incluso pueden ser exudativas, puede haber formación de costras, ¿no? Mientras que en la fase crónica lo característico es ver lo que es la liquenificación. Y acá vamos a ver otros signos característicos como son los pliegues de Denning-Morgan y el signo del farol, que es donde hay donde respeta en sí lo que es la glabela y la nariz, ¿no? En cuanto a lo que es los diagnósticos, en sí el diagnóstico va a ser clínico, que se va a basar en la historia, en los antecedentes del paciente, en la morfología, en la distribución de las lesiones y de los signos clínicos asociados, ¿no? Se han realizado bastantes criterios durante muchos años para poder establecer un diagnóstico o criterios diagnósticos que deben cumplir. El más conocido es de Hanifin y Rajka, que ha sido dado desde 1988, donde se ha visto que tiene que cumplir 3 de 4 criterios mayores y 3 de 23 criterios menores. Aquí lo tenemos en esta tabla al lado derecho, los cuales a veces es un poco difícil, ¿no? Poderlo realizar en la práctica clínica, ¿no? Aprenderse prácticamente estos 27 eh, 27 criterios, ¿no? Para poder evaluar cada uno. Entonces, es por eso de que se ha visto una manera más práctica de poder ejecutar o hacer este diagnóstico. Es por eso que en el año 2003
la Sociedad Americana de Dermatología realizó una revisión de los criterios de Hanifin y Ratka y lo simplificó, ¿no? Y la ventaja de estos es que se pueden aplicar a todas las edades y considera básicamente tres cosas, ¿no? Características esenciales, cuáles son el prurito y el eczema, que siempre deben estar presentes, y el eczema lo va a dividir en agudos o agudo y crónico, y aquí recalcando siempre la morfología, de acuerdo a la edad, ¿no? A los patrones específicos por edad, y en cuanto a lo que es crónico, hay que tener la historia de recaídas o cronicidad, ¿no? Y acá tenemos los patrones que incluyen de acuerdo a la edad, ¿no? En infantes y niños, que comprometen las áreas extensoras, cuello y la carita. En cualquier edad puede comprometer edades flexoras, y que también es importante que generalmente respeta lo que es las axilas y las ingles, ¿no? Esos en cuanto a las características esenciales que debe tener. En cuanto a lo que son las características importantes o que apoyan al diagnóstico, tenemos la edad, ¿no? La edad de instauración, la atopía y la cirosis, ¿no? En cuanto a la atopía, puede ser tanto la historia personal o familiar de atopía, o el aumento de inmunoglobulina E. Y el otro son los factores asociados o las características asociadas que nos sugieren el diagnóstico, son un poco más inespecíficas para definir en sí el diagnóstico, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, las respuestas a vasculares atípicas, la queratosis pilaris, ¿no? Los cambios periorbitales o oculares, o los hallazgos a nivel regional, como cambios periorales, lesiones periauriculares, el asentamiento perifolicular, la licanificación o las lesiones tipo pluri. Y aquí tenemos otro punto que agrega, son las condiciones de exclusión, ¿no? Donde se debe siempre descartar la escabiosis, por ejemplo, la dermatitis seborreica, la dermatitis de contacto, la ictiosis, el linfoma de células T, psoriasis, etcétera, ¿no? En cuanto a lo que son los biomarcadores que ha buscado, hasta el momento no existe un biomarcador que nos indique el diagnóstico de dermatitis atópica. Básicamente, lo único que se ha encontrado en común es el aumento de IgE total en la mayoría, ¿no?, de pacientes atópicos, y la IgE específica también, que puede estar elevada. Sin embargo, el 20% de pacientes con dermatitis atópica puede tener una IgE total normal, ¿no? Y de estos que tienen normal, en algún momento más adelante podrían también elevar la IgE. En cuanto a lo que, si la IgE no sirve como un pronóstico de la enfermedad, bueno, se ha visto que esta puede variar, ¿no? Puede variar en el curso de la enfermedad, y que sí, en algunos momentos puede tener alguna relación. También otros biomarcadores que se han podido observar, por ejemplo, es el aumento de mastocitos tisulares y eosinófilos periféricos, pero igual la asociación es inconsistente de estos, ¿no? En cuanto a lo que se ha usado últimamente, por ejemplo, es el CD30, la interleuquina 12, 16, la 18 y la 31 en pequeños estudios para evaluarlos, ¿no?, como posibles biomarcadores. Sin embargo, estos no se han comparado en otras afecciones eczematosas para ver si realmente son específicos de la dermatitis atópica. Igual, biomarcadores pronósticos también son inconsistentes, pero aquí sí, bueno, indican que lo que es la mutación de la filagrina puede predecir en sí la severidad del cuadro. Y en sí no se recomienda realizar ningún tipo de dosaje de IgE total como parte de rutina, ¿no?, como monitorización del curso de la enfermedad. En cuanto a lo que es la evaluación de la severidad y de la calidad de vida, actualmente existen muchas scores que se han ido realizando para poder evaluar la severidad de la enfermedad, ¿no? Pero estos scores, como lo tenemos, por ejemplo, el SCORAT, ¿no?, que es el más conocido, o el índice de gravedad y área del eczema, que es el EASI, o el IGA, que es la evaluación global del investigador, o el SASAT, que es la puntuación de la gravedad de la dermatitis atópica en 6 signos y 6 áreas, ¿no? Todos estos scores han sido hechos
para realizar investigaciones, para realizar ensayos clínicos, no para aplicarlos en la práctica clínica, ¿no? Y eso es debido a que si vemos en la tablita del lado derecho, es un poco denso poderlo hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, el más conocido que es el SCORAT, es primero se basa en lo que es la extensión, segundo se suma la intensidad y lo último se suman los síntomas, ¿no? Que básicamente son prurito y pérdida de sueño. En cuanto a la extensión, va a indicar por la regla de los 9 el porcentaje de área afectada. Lo que es intensidad se va a puntuar de acuerdo a la escala visual, ¿no? Del 0 al 10 en los últimos 3 días, y se va a puntuar el eritema, las pápulas, la exudación, la escoración, el engrosamiento y la sequedad. Y los síntomas igual, se va a hacer una puntuación y se va a dar la puntuación y se suma. Y al final nos va a dar leve, moderado o grave de acuerdo al índice, ¿no? Lo que saquemos. Igual existen índices donde evalúan la calidad de vida, ¿no? Y igual estos índices también han sido diseñados para, principalmente para medir el impacto en la familia, ¿no? Y no se recomiendan en realidad en la práctica clínica utilizar ni escalas de medición de gravedad ni escalas de calidad de vida, porque no están diseñadas para este fin, ¿no? Lo que sí se recomienda es preguntarle al paciente acerca del prurito que pueda sentir, el sueño y el impacto en sí de sus actividades de la vida diaria que tiene la enfermedad. En cuanto a lo que son las asociaciones clínicas, las más respaldadas por los estudios clínicos son tanto la alergia alimentaria, el asma, la rinitis alérgica o la rinoconjuntivitis alérgica, o sea, en sí la atopía, y algunos consideran que la dermatitis atópica podría ser considerada el inicio de la tan conocida marcha atópica. Sin embargo, cabe destacar que no todos van a progresar a una condición atópica neta, ¿no? Otra asociación clínica común es la alteración del sueño, que se ha visto que el 60% de niños va a tener esta alteración del sueño principalmente por el prurito, ¿no? Y cuando están en la enfermedad activa, con la exacerbación, puede llegar incluso hasta más del 80%. Y la depresión, que es otro factor que se ha asociado muy frecuente a pacientes que presentan alguna alteración de la piel. Por lo tanto, se recomienda en todos los pacientes realizar un enfoque integrado y multidisciplinario. Ya para ver el manejo en sí farmacológico, bueno, no farmacológico y farmacológico, es importante conocer que el pilar del tratamiento de la dermatitis atópica va a ser el tratamiento tópico. Entonces, en cuanto a las medidas no farmacológicas, vamos a tener a los hidratantes, que van a ser la piedra angular del tratamiento, ya que estos van a combatir la serosis a resultado de la disfunción de la barrera epidérmica que hay, y también la pérdida de agua, ¿no? Básicamente aquí vamos a tener que estos hidratantes van a contener emolientes, como por ejemplo el glicol, los esteroles, que nos ayudan a suavizar y a lubricar la piel. También van a contener agentes oclusivos, como la vaselina o aceites minerales, que van a evitar que se evapore el agua, y van a contener humectantes, como el ácido láctico, la urea, el glicerol, que van a retener y van a atraer mayor agua. Lo que van a hacer en sí es disminuir los signos y los síntomas de la enfermedad, y así pueden llevar a una disminución de la inflamación y la gravedad. Es por eso que debe ser un tratamiento inicial, un tratamiento primario en los casos leves, y debe formar parte del tratamiento en los casos de enfermedad moderada a severa, ¿no? En cuanto a cómo se va a aplicar estos hidratantes, se van a aplicar después del baño. En cuanto a lo que es la cantidad y la frecuencia de la aplicación, en sí no hay una recomendación suficiente, ¿no? No existe algún estudio que nos indique cómo va a ser esto, ¿no? Y en cuanto a lo que es el lo que en sí recomienda las guías, es que hay que aplicar la cantidad y la frecuencia que cause la cerosis mínima, o sea, que disminuya la sequedad de la piel. En cuanto a qué fórmula vamos a iniciar, esto va a depender, bueno, sabemos que existen diferentes fórmulas en cuanto a lo que es cremas, ungüentos y lociones, y que estos van a variar, ¿no? En sí la cantidad de agua que tiene. Por ejemplo, las lociones van a tener más agua,
y los ungüentos contienen menos conservantes y estos van a disminuir, por ejemplo, más el prurito, ¿no? En cuanto a la cual vamos a utilizar, la elección depende en sí de la preferencia individual del paciente y aquel que sea sobre todo el más seguro, eficaz, económico, libre de aditivos, fragancias, perfumes y otros agentes sensibilizantes. En cuanto a lo que es el baño lo que en sí puede hidratar la piel y eliminar lo que son las escamas, las costras, los irritantes y los alérgenos que puede haber en la piel, por lo que va a ser útil en la dermatitis atópica, ¿no? Sin embargo, en los baños largos, por ejemplo, o con agua muy caliente, van a hacer que haya mayor evaporación del agua y mayor pérdida del agua en la piel, ¿no? Entonces, por ello, todas las recomendaciones respecto al baño están basadas en la recomendación de expertos. No hay hasta el momento una frecuencia o una duración óptima para el baño en los pacientes con dermatitis atópica. Generalmente se recomienda un baño al día con humectantes de una duración entre 5 a 10 minutos, ¿no? Y sobre todo en caso que haya áreas inflamadas, se puede realizar este remojo y frotis, que consiste en remojar el área en 20 minutos con agua corriente y luego aplicar el tratamiento tópico, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Esta área no se va a secar antes de aplicar el tratamiento tópico. También se ha visto que se puede usar estos famosos sintes, que son detergentes sintéticos, eh, y, pero hay poca evidencia que apoye el uso de los mismos, ¿no? En cuanto a lo que es la adición de aceites, emolientes u otros aditivos durante el baño, se ha visto que no hay mayor beneficio. En cuanto a lo que es la terapia de envoltura húmeda, este va a ser un método que reduce la gravedad de la dermatitis atópica, se usa en el contexto de brotes importantes y se va a utilizar con un agente tópico, el cual se va a cubrir con una primera capa de vendas o gasas o paños de algodón humedecido, los cuales estos paños van a formar la segunda, la primera capa, y la segunda va a formar una capa exterior que va a estar seca, ¿no? Esto se puede preparar incluso hasta con 2 capas humectantes, y lo que va a hacer es, al ocluir el agente tópico, va a ayudar a la mayor penetración y a la disminución de pérdida de agua, ¿no? Además, va a proporcionar una barrera de protección. Se puede usar entre 2 hasta 24 horas, pero existen reportes en la literatura que se han utilizado hasta 2 semanas. El agente tópico puede ser un humectante o un corticoide, ¿no? Y hay que tener cuidado con la potencia del corticoide, porque al aumentar la absorción podemos incluso suprimir el eje hipotálamo hipófisis adrenal. En cuanto a lo que son ya los corticoides tópicos, estos van a ser el pilar en lo que es la terapia antiinflamatoria. Se van a introducir luego que las lesiones no respondan al cuidado de piel con hidratantes, ¿no? Básicamente lo que van a hacer es disminuir los síntomas tanto agudos, crónicos y sobre todo el prurito, y va a ser el de elección. Eso va a depender en sí de la edad, el área afectada, la zona de aplicación, el grado de cerosis que tenga, la preferencia del paciente y el costo del mismo, ¿no? En cuanto a las dosis, no están estandarizadas, sin embargo existe una unidad, ¿no? Que se llama el Fingertip Unit, que es generalmente utilizada para los adultos, donde, bueno, se consiste en aplicarlo en la interfalángica, en la parte distal del dedo, ¿no? En la interfalángica distal, hasta la yema, y esto va a ser igual a 0.5 gramos, el cual se va a aplicar en 2 palmas adultas, ¿no? Toda esta cantidad en 2 palmas adultas. Y luego se realiza la regla de los 9 para poder medir el área afectada. En cuanto a lo que son los niños, ahí se consideran sobre todo la superficie corporal en relación al peso, ya que los niños van a tener mayor cantidad de absorción de lo que es los corticoides, ¿no? Hay que considerarlos en los brotes agudos, sobre todo los agentes de potencia alta o media, ¿no? Y en cuanto a la frecuencia, se va a aplicar de manera diaria, de 1 a 2 veces al día, ¿no? Y en cuanto al mantenimiento, se dice que se puede aplicar incluso 1 a 2 veces por semana.
En cuanto a la aplicación de mantenimiento de este modo, se ha visto que hay menor tasa de recaídas y es mayor el tiempo de respecto a un brote y otro versus un humectante solo. En cuanto a los efectos adversos, bueno, los más frecuentes tenemos la púrpura, las telangiectasias, las estrías, las hipertricosis, ¿no? Las erupciones acneiformes o la atrofia de la piel. La dermatitis de contacto también se puede considerar como un efecto adverso que puede darse, sobre todo en el caso de que el paciente empeore o no tenga respuesta al corticoide, ¿no? El desarrollo de taquifilaxia también es preocupación para algunos, sin embargo, algunos estudios dicen que se requiere mayor investigación respecto a la taquifilaxia. Y bueno, y sobre todo los corticoides de alta potencia se ha visto que pueden causar supresión del eje, ¿no? Hipotálamo, hipófisis adrenal, y sobre todo cuando se usan de manera crónica o con otro corticoide adicional. Bueno, este es el Finger Tip Unit. Como les dije, que lo que se recomienda es sobre todo en adultos, pero también hay algunos que dicen que se puede aplicar en niños de esta manera, ¿no? Una fingertip unit para carita y cuello, una para brazos y manos, una para para pie y piel, para pie y pierna, perdón, una para tronco y para la cara anterior y para la cara posterior 1,5. Y así vamos a ir viendo que conforme el niño va creciendo, va a ir aumentando estas cantidades de fingertip unit hasta el adulto, que donde se considera una fingertip unit, que es una palma, ¿no? Perdón, 2 palmas. En cuanto a lo que es los inhibidores de la calcineurina, estos van a ser el tratamiento de la segunda línea, y sobre todo en pacientes que no van a responder al tratamiento tópico, ¿no? Acá tenemos 2 conocidos, el tacrolimus, que viene de 0,03% y de 0,1%, que se va a utilizar en casos de dermatitis atópica moderada y grave, y el pimecrolimus de 1%, que se usa en casos leves a moderados, ¿no? En cuanto a las indicaciones, básicamente van a ser en pacientes que presentan recaídas, ¿no? Enfermedad recalcitrante con eh, el uso de corticoides tópicos, o en zonas sensibles, o pacientes que tienen atrofia cutánea, o que no pueden dejar el corticoide, ¿no? En cuanto a la frecuencia, va a ser similar a la que utilizábamos en los corticoides tópicos, diario o de 1 a 2 veces al día, con un mantenimiento de 2 a 3 veces por semana, y se ha visto en los estudios que puede darse este mantenimiento hasta por 1 año. En cuanto a los efectos adversos, lo más frecuente es el escozor y el ardor, el cual va a ir disminuyendo con las aplicaciones. Bueno, este inhibidor de la calcineurina tópico se puede utilizar para evitar el uso de corticosteroides tópicos, y asimismo se puede utilizar para prevenir la recaída. En cuanto a lo que son los antihistamínicos tópicos, tenemos la doxepina, que se ha visto que lo que puede causar es en sí ardor y sedación como efecto adverso. En cuanto a lo que son los antimicrobianos y antisépticos, vamos a tener que estos van a ser utilizados en dermatitis atópica no infectada y en pacientes que, aquí en este caso se ha visto que no hay beneficio de utilizar ni antimicrobianos ni antisépticos en pacientes que tienen dermatitis atópica no infectada, ¿no? No se recomienda en este caso utilizarlo. Solamente se va a dar los antimicrobianos y antisépticos en aquellos que tienen una dermatitis moderada a severa asociada a una infección. Y en ese caso se va a dar cefalexina oral por 2 semanas o mupirocina intranasal, y se puede también recomendar baños de agua con lejía por 3 semanas. Y en los casos de dermatitis atópica no infectada, respecto a lo que es la ropa interior de tela impregnada con plata, se ha visto que esta no ha reducido la gravedad de las lesiones, y el uso de telas de seda con antimicrobianos tiene datos positivos, pero estos son en pequeña población, ¿no? Entonces, igual se requiere más estudios. En cuanto a lo que son en sí, lo que es la fototerapia,
La fototerapia se va a utilizar después de que ha habido el fracaso tanto con el tratamiento tópico, ya sea corticoides o inhibidores de la calcinurina, o también se puede utilizar para el mantenimiento en la enfermedad crónica. Se ha visto que esta es beneficiosa para el control de la enfermedad y de los síntomas, y la forma de luz, que puede ser luz solar natural, o puede ser UVB de banda estrecha, o UVB de banda alta, VA también, o puede ser el PUVA, que es el uso de soraleno tópico, iosistémico, o el UVAP, o la terapia de Gorman, ¿no? Eh, es difícil, bueno, los estudios indican que es difícil comparar una versus otra porque los ensayos clínicos son muy limitados y no se puede dar una recomendación definitiva entre las diferentes formas de fototerapia que hay, ¿no? En sí, la modalidad de luz que se va a escoger va a ser dada en sí por la disponibilidad, por el costo, por el tipo de piel que tenga el paciente, el antecedente de cáncer y el uso de otros medicamentos fotosensibilizantes que esté utilizado. La dosis administrada va a ser basada en sí en la dosis mínima de eritema, y también en el tipo de piel, ¿no? Y estos, existen protocolos que van a ya estar estandarizados y que van a diferir entre una luz y otra, ¿no? Y generalmente se administran entre 3 a 5 veces por semana. En cuanto a los efectos adversos, los más comunes es el daño actínico, el eritema local, el dolor, el prurito, el ardor, ¿no? Y ya más raramente el cáncer de piel, melanoma y no melanoma, los léntigos, la foliculitis, la onicolisis o la hipertricosis. Entonces, estas son generalmente las dosis respecto a la luz, respecto al tipo de piel y cómo se debe administrar, ¿no? Según la dosis mínima de eritema. En cuanto a lo que son los agentes sistémicos, ya acá me pasé el láser, que por el momento existen pocos estudios y estudios de baja calidad, por lo que no se recomienda por ahora, ¿no? En cuanto a lo que son los agentes sistémicos, estos van a estar indicados en pacientes que no controlan la enfermedad con el tratamiento tópico ni con la fototerapia, o cuando la calidad de vida está muy afectada. Y acá tenemos, por ejemplo, la ciclosporina, que se ha visto que va a mejorar o va a haber una mejoría del cuadro clínico entre las 2 a 6 semanas de inicio del tratamiento, y en sí va a disminuir el área y el grado de inflamación, ¿no? La dosis recomendada es entre 3 a 6 miligramos por kilo o de 150 a 300 miligramos en adultos. Bueno, algunos indican que dosis iniciales más altas pueden dar como resultado una respuesta más rápida, ¿no? Y que una vez que se logra la respuesta o se logra la remisión en sí, lo que se debe hacer es disminuir la dosis o suspender el tratamiento y posteriormente mantener con agentes tópicos o con fototerapia. Los efectos adversos de la ciclosporina van a ser la infección, la nefrotoxicidad y la hiperplasia que puede haber gingival. En cuanto a lo que es la azathioprina, este va a ser un análogo de la purina, y se ha visto que va a ser prácticamente inhibir la diferenciación celular, ¿no? Este va a ser un medicamento que va a estar fuera del inserto en sí el uso en la dermatitis atópica, ¿no? La dosis va a ser entre 1 a 3 miligramos por kilo día, se desconoce en realidad el rango óptimo, por lo que se prefiere dar una dosificación gradual y luego de una respuesta o remisión se va a suspender o reducir y se va a continuar con el tratamiento tópico de mantenimiento. No se recomienda dar fototerapia por el mayor riesgo de daño, ¿no? En el caso de estos pacientes. En cuanto a los que son los efectos adversos en sí de la azathioprina, tenemos principalmente los gastrointestinales como náuseas, vómitos, cólicos, anorexia, y otros como la cefalea, la hipersensibilidad o el aumento de transaminasas y la leucopenia. Al inicio de dar azathioprina se recomienda realizar el dosaje de esta TPMT, que es la tiopurina metiltransferasa, ya que si está bajo o está nulo, se debe evitar su uso por mayor riesgo de toxicidad, sobre todo por la leucopenia que puede causar, ¿no? Y en caso de que los niños esta enzima esté elevada,
también hay que evitar el uso porque tiene mayor riesgo de hepatotoxicidad. En cuanto a lo que es el metotrexato, bueno, ya sabemos que este es un antifolato que va a bloquear la síntesis del ADN, del ARN y de las purinas, igual va a ser una off-label, entonces se utiliza en esta patología porque es un medicamento bien seguro, tolerado y es eficaz, ¿no? Se ha visto que tiene casi igual eficacia que la azatroprina, ¿no? En cuanto a la disponibilidad de este medicamento, bueno, va a ser mayor por vía parenteral y va a equivaler en el 0.1 mililitros de una ampolla de 25 miligramos por mililitro, va a equivaler a una tableta de 2.5 miligramos, ¿no? Se recomienda una dosis a la semana, y, la dosificación en realidad del metotrexato está extrapolada de la psoriasis, ¿no? Se puede dar entre 7.5 hasta 25 miligramos por semana asociado a ácido fólico, ¿no? Los efectos máximos se va a lograr hasta por 10 semanas. En cuanto a los efectos adversos, tenemos igual los gastrointestinales, como las náuseas, los vómitos, la mielosupresión y la fibrosis pulmonar. Por lo tanto, antes de iniciar el tratamiento con el metotrexato, se recomienda siempre estudiar o hacer una evaluación por neumología para descartar una fibrosis pulmonar propia del paciente, ¿no? En cuanto a la toxicidad hepática, no está claro en dermatitis atópica, pero sí se ha visto en el caso de psoriasis, ¿no? Y bueno, como les dije, hay que suplementar con ácido fólico porque puede causar una toxicidad hematológica, y aquí se recomienda dar entre 1 hasta 5 miligramos por día. En cuanto a lo que es el micofenolato, este va a bloquear la síntesis de las purinas, también va a ser una off-label y se va a dar en una dosis en sí de 0.5 hasta 3 gramos por día, dividido en 2 dosis. La eficacia del micofenolato va a ser similar a la ciclosporina, con una remisión clínica que va a durar más en el micofenolato que en la ciclosporina. Los efectos adversos van a ser náuseas, vómitos y cólicos entre los más comunes, y lo más raro es que cause una citopenia tipo anemia o una leucopenia o una plaquetopenia. El interferón gamma también, bueno, este se ha visto que va a modificar en sí la respuesta inmunológica que hay en la dermatitis atópica, y en este caso lo que se ha visto o lo que los estudios indican es que se ve una mejoría más o menos a las 12 semanas del tratamiento, ¿no? Igual no hay una dosis óptima y se da generalmente 3 veces a la semana por 12 semanas. En cuanto a los efectos adversos, básicamente van a ser síntomas constitucionales tipo fiebre, mialgias, fatiga, pero también puede haber náuseas y vómitos. Y otros tratamientos que se han visto, por ejemplo, el omalizumab, donde no se ha visto que hay mejoría clínica en sí, básicamente lo que hace es disminuir la cantidad de inmunoglobulina E, o los inhibidores de calcineurina o por vía oral, ¿no? Y tampoco hay datos que recomienden su uso en la dermatitis atópica, o el factor de necrosis tumoral, la teofilina o la inmunoglobulina, donde tampoco existen datos para recomendar en esta patología, ¿no? En cuanto a lo que vendrían a ser los corticoides sistémicos, hay que aquí tener precaución de cuándo administrarlo y sobre todo la duración por el efecto rebote que van a tener, ¿no? Y que van a aumentar la gravedad de las lesiones tras la interrupción del corticoide. Entonces es importante considerar un tiempo corto y optimizar otro tipo de tratamiento sistémico o fototerapia mientras se esté dando estos corticoides, ¿no? La dosis que se puede dar es entre 0.5 hasta 1 miligramo por kilo, y ya conocemos los efectos adversos relacionados al uso de corticoides, ¿no? Como la hipertensión, la intolerancia a la glucosa, la gastritis, el aumento de peso, la disminución del crecimiento lineal en los niños sobre todo, ¿no? En cuanto a lo que es antimicrobianos, esto se va a dar debido a que va a haber una alteración de la barrera cutánea y va a haber aumento de infecciones, ¿no? Sobre todo de Staphylococcus aureus y el virus del herpes simple, ¿no? El 90% de pacientes pueden estar colonizados incluso por esta bacteria, entonces se pueden recomendar tanto tratamientos tópicos o sistémicos para la piel, ¿no? de los pacientes que tengan sobreinfección. El dar de manera continua es
es controversial, ¿no? Puesto que puede haber un aumento de la resistencia bacteriana, ¿no? En cuanto a lo que es antihistamínicos por vía oral, ya sabemos que el prurito va a ser el principal síntoma que va a afectar la vida en sí del paciente, ¿no? Y también va a afectar indirectamente la barrera cutánea porque el paciente se va a estar rascando y así va a causar mayor lesiones, va a aumentar el mayor riesgo de infecciones, etcétera, ¿no? Entonces, este estudio, que es el TAC, que es el Early Treatment of Atopic Child, se ha visto que, si bien es cierto, hay una mejoría de este prurito con la cetiricina, pero una mejoría que no ha sido significativa, ¿no? Pero hay otros estudios que están dados en adultos, donde se ha visto mejoría clínica, pero dando 4 veces la dosis, y mejoría del prurito dando 2 veces la dosis del antihistamínico, ¿no? Por lo tanto, no se recomienda de rutina dar antihistamínicos, y que sí se puede dar antihistamínicos a corto plazo. Lo que sí se ha visto que los antihistamínicos sedantes se pueden dar sobre todo para pacientes que tienen alteración del sueño, ¿no? Para darlos por la noche. Y en cuanto a los antihistamínicos no sedantes, no se recomienda si el paciente no tiene otras patologías atópicas como urticaria o rinitis alérgica, ¿no? O rinoconjuntivitis alérgica. Y bueno, en lo que es en sí la prevención de brotes, ya hemos visto que se puede utilizar tratamientos tópicos, ya sean corticoides o inhibidores de la calcineurina de manera de mantenimiento, 1 o hasta 3 veces por semana, ¿no? Y la intervención educativa es muy importante, ¿no? En países de primer mundo se ha visto que, bueno, indican ellos que a sus pacientes les dan como que charlas educativas dadas por el personal de enfermería, sobre todo respecto al tratamiento, a cómo conocen sus lesiones, cómo administran sus medicaciones y sobre todo la influencia psicológica que puede tener la enfermedad tanto en la familia como en el paciente, ¿no? El impacto que da. Y las enfermedades alérgicas coexistentes, que las principales que tenemos es la alergia alimentaria, la rinitis y la dermatitis de contacto, ¿no? En cuanto a lo que es la alergia alimentaria, no está muy claro en sí el impacto que puede tener uno con otro, y a veces hay la realización innecesaria de test o de análisis en pacientes que no tienen una clínica certera, ¿no? El diagnóstico de alergia alimentaria es clínico y no se debe basar en unas pruebas, porque estas pruebas básicamente lo que nos indican es sensibilización al alimento, más no en sí que el paciente esté presentando clínica con el mismo, ¿no? Y asimismo el hecho de que un alimento esté asociado con un eczema atópico, este generalmente va a ser más tardío, ¿no? Se va a presentar entre 6 a 48 horas después de la ingestión del alimento. Entonces se puede considerar realizar algún tipo de prueba de alergia en pacientes que tienen menos de 5 años y que presentan una dermatitis atópica moderada severa, si es que persisten con la enfermedad a pesar que tienen un buen manejo y tratamiento tópico, o que tienen algún antecedente de una reacción alérgica después de ingerir algún alimento, ¿no? Generalmente se recomienda realizar estos test a alimentos como leche, huevo, trigo, soya y maní, ¿no? También se puede realizar a otro tipo de alimentos en pacientes más grandes o adultos, como por ejemplo el marisco, el polen y el pescado, ¿no? Las pruebas que se van a realizar son el PIC test y se puede realizar IgE específica. Y en cuanto a lo que es la prueba del parche, no se va a recomendar porque tiene resultados contradictorios para los alimentos. En cuanto a lo que son los aeroalergenos o inhalantes, vamos a tener, sí, a la cabeza los ácaros del polvo doméstico, después el polen, la caspa de animales y los hongos, que se ha visto que los pacientes con dermatitis atópica moderada severa son los que están más sensibilizados a estos, ¿no? El papel de estos aeroalergenos y que sean un potencial desencadenante con las lesiones es controversial, ¿no? Y aquí se ha visto que, por ejemplo, el, el el uso de medidas para evitar los ácaros a veces no tiene mucha ayuda en sí en la dermatitis, ¿no? Lo que sí se puede sospechar que haya alguna relación es en que si el paciente presenta mayor cantidad de dermatitis, o sea, una dermatitis más severa en áreas expuestas, como en cara, en cuello, en brazos o en la V del pecho, ¿no? Que
que esté relacionado a este. En cuanto a lo que es la dermatitis alérgica de contacto, bueno, esa es una hipersensibilidad tipo 4, que se va a dar por atenos, proactenos, ¿no? Que entran en contacto con la piel. Y aquí vamos a tener principalmente el níquel, las fragancias, los formaldehídos, los productos químicos del caucho, ¿no? Etcétera. Entonces, el diagnóstico de la dermatitis atópica, de contacto, se va a basar en un parche con el alérgeno sospechoso y se va a observar, se va a hacer la lectura a las 48 horas y se va a evaluar hasta 7 días después de la aplicación para evaluar en sí reacciones tardías, ¿no? Estas pruebas se van a realizar en pacientes con una historia clínica o con un examen que se evidencie que hay una enfermedad agravada por el uso de medios tópicos, emolientes o que tienen un patrón que refleja la aplicación o exposición de algún elemento, ¿no? También cuando tienen una distribución inusual o presentan lesiones atípicas de dermatitis atópica, por ejemplo, que presenten las lesiones en los bordes de los pies, ¿no? Al lado de los pies, o que tienen un inicio tardío o que no tienen antecedente de atopía en pacientes con enfermedad recurrente, con otro tipo de tratamientos, ¿no? Y bueno, y las medidas que se va a tomar, vamos a tener las medidas dietéticas en cuanto a las dietas de eliminación, solo se van a hacer en caso de que pacientes presenten la alergia alimentaria con un diagnóstico certero, ¿no? Basado en un reto doble ciego, placebo control. No se recomienda el uso de probióticos o prebióticos, tampoco el uso de suplementos de ácidos grasos, sin vitamina D o B. Y bueno, en caso de que el paciente en sí tenga una alergia alimentaria, esta dieta, se va a realizar su dieta de eliminación y esta debe ser bajo supervisión médica, asesoramiento nutricional y suplementación. En cuanto a lo que son las modificaciones ambientales, esta también está basada por una recomendación de expertos y consiste en evitar irritantes, ¿no? Irritantes mecánicos, químicos, también, por ejemplo, la lana, ¿no? Los blanqueadores, los ácidos disolventes, también evitar el calor, el lavado de ropa o el uso de tejidos, ¿no? de los pacientes. Los niños deben utilizar ropa lisa y evitar en sí fibras irritantes sobre la piel, ¿no? En cuanto a lo que es la inmunoterapia, como les dije, se vio que había resultados modestos, ¿no? en pacientes con dermatitis atópica leve, y que principalmente estos se daban entre 9 a 12 meses del uso de la inmunoterapia antialérgica para ácaros del polvo doméstico. Y no se recomendaba utilizar esta de forma rutinaria. Bueno, y eso sería todo respecto al manejo. Muy bien. A ver, preguntas o aportes. ¿No hay preguntas? Buenas noches, doctora. Y en el caso del uso de antihistamínicos que no son somníferos, ¿por cuánto tiempo como máximo se podría utilizar? Bueno, la guía lo que recomienda es que en el caso de tratamientos antihistamínicos no sedantes, no se deben dar de manera rutinaria. Solamente se deben administrar en caso el paciente tenga otra enfermedad alérgica tipo rinitis o urticaria, ¿no? Que en este caso se da de manera crónica.